persona que se convierte y algunas evidencias. Y todo eso vamos a ver en estos versículos de Hechos capítulo 19. ¿Ok? Vamos a hacer una primera lectura de todo el texto y luego estaremos orando y entonces empezaremos a ver algo de significado de la conversión. El versículo 1 nos dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Sabían que había Espíritu. Ahora, Santo ya no tenía seguridad. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Versículo 7. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Tengo familiaridad con Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, acharon que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Luego de pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ir también, ¿no?, a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban,
Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo. Gracias te damos, Señor, una vez más por estar acá y por tu palabra, Señor. También te alabamos por tu fidelidad a tu plan eterno de redención, convirtiendo, Señor, en el tiempo y en la historia, todos aquellos por quienes Jesús entregó su vida. Te damos gracias por esto. Y en esta mañana que nuestras mentes sean iluminadas por tu Espíritu, que nuestros corazones sean aquecidos, ó Dios, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. ¿Qué es la conversión? La conversión. Hace unos meses, creo, nosotros tuvimos en Uruguay un festival, el Festival Palau. Palau ya está muerto, en la gloria, creo, ya está muerto. Sigue el hijo con este ministerio. Este festival dividió bastante las opiniones entre las iglesias y los creyentes en general. Por un lado, muchos creyendo que era una bendición. Todo el festival. Los cantantes, las presentaciones, los pelos cortados, las uñas pintadas, las presiones arteriales medidas. Y por otro lado, aquellos que pensaron, no, esto no. No creemos de esta manera y quizás nosotros estamos de este lado. No pensamos que esto genere frutos que perduren. No pensamos que esto a largo plazo produzca creyentes con un testimonio de fe verdadero, genuino, íntegro. Pero aparte de eso, en un momento, al finalizar el festival, se hizo cuentas con papelitos de los convertidos. ¿Cuántos convertidos habían pasado por aquel lugar y recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Y eran muchísimos papeles. Esto estaban en videos que el propio ministerio publicó en sus redes sociales. Al fin y al cabo era el fruto del festival, era el fruto de aquellos días que movió de alguna manera el país. Para bien o para mal, esto el tiempo dirá. Conversión. ¿Será eso? ¿Será que los papelitos, todos aquellos, dan cuenta de los convertidos que hubo? ¿Y será que nosotros como iglesia en Uruguay podemos sumar a los convertidos en cada iglesia que participó del ministerio un nombre de aquellos o unos papelitos de aquellos? ¿Será que podemos poner en el número de creyentes en Uruguay? Porque hay gente que se dedica bastante a los números. Y por sí los números no están mal. Lucas, por ejemplo, va a decir casi 3.000, después casi 5.000 almas se convirtieron. Entonces no está ahí el problema. Pero, ¿cuántos siguen después del festival? ¿Cuántos están hoy en las iglesias? Pero para expresión evangélica en el país, y los evangélicos a veces nos iludimos bastante con los números y con las presentaciones y con impactar al país, alguna autoridad, alguna representatividad de expresión con estos números, con estos papelitos y con estas cosas que ni siempre aportan verdaderamente para lo que es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Pero volviendo, ¿qué es la conversión entonces? La conversión para muchos es adquirir un lenguaje
que habla a los creyentes. Entonces, hay una cantidad de gente no convertida que aprendió el lenguaje de los creyentes. Dios te bendiga, si Dios quiere. En cada tragedia vemos una cantidad de gente no convertida que tiene todo el lenguaje de los creyentes, de los convertidos. Que Dios tenga misericordia, que el Señor esté conduciendo eso. Si Dios quiere, vamos a llegar allá. Pero ¿es eso la conversión? Tener un lenguaje que nos acerca a un segmento, a un grupo, a una población de la sociedad. Pero también a veces aprendemos a vestirnos como creyentes, porque hay una vestimenta que caracteriza a los creyentes, ¿no? Y no tiene que ver con la prudencia de la vestimenta que cada uno, hombre y mujer, debe tener, y esta es una realidad en la vida del convertido, sino que tiene que ver con estereotipos que se va generando, y de manera que hay algunos, a una cuadra se puede reconocer, allí viene un testigo de Jehová. Y no voy ni a decir los mormones, porque ya viene identificado de lejos con los colores y todos, pero allí viene. Acá a veces entran algunas hermanas que decimos, mira, te equivocaste, es allí. Una cuadra más para allá donde están los testigos de Jehová, porque vienen iguales, ¿no? Vienen iguales. Algunas vienen de asamblea, otros vienen de bautista a veces. De bautista. Pero son cosas que van caracterizando con el tiempo a las personas, y las personas se dejan iludir con determinados estereotipos y llegan a creer que realmente por esas cosas que van adquiriendo son creyentes. Son creyentes. Acá yo a veces entro y bromeo diciendo, esta iglesia es tan fría que parece bautista. Porque acá es muy helada. Venís acá en un momento que no están los aires prendidos, que no hay nadie. Yo vengo todos los días de mañana, entonces que no hay nadie acá, y entras por estas puertas. Vos decís, estoy en una iglesia bautista fría. Yo daba una clase en un seminario pentecostal, y nuevamente, no estoy poniendo quién es mejor acá, por favor. ¿Tá? Pero ahí yo le preguntaba, de propósito le pregunté, cuando hablamos de bautista, ¿qué les viene a la mente? Y un hermano saltó y dijo, una heladera. Una heladera, me decía él. Y de ahí arrancamos la clase, fue muy, muy interesante y nos reímos muchísimo por eso. Entonces cuando yo entro acá y bromeo, digo, esto acá es tan frío que parece una iglesia bautista. Pero son estereotipos que vamos adquiriendo en el camino y luego pasamos a clasificar creyentes y no creyentes por cómo se habla, y por supuesto que el convertido va adquiriendo un lenguaje bíblico, deberíamos, ¿no? Pero no es eso lo que caracteriza. No son las manos levantadas. Cuando estábamos en Bolivia, me acuerdo que se hacían estas conferencias. Y en cada conferencia había como 5.000 convertidos, 6.000 convertidos, 2.000 convertidos. Se sumaba todo eso y las iglesias no crecían, ninguna iglesia crecía. Todas en lo mismo. Y todos los años había como 5, 6.000, cada conferencia 2.000 convertidos. ¿Dónde estaba? ¿Será que se convertían y se iban del país? Dejaban la nación, la patria y se iban. Ilusión. No estoy hablando que Dios no obra ahí. Dios obra ahí y donde Él quiere. Porque es Dios. Pero yo estoy hablando que un crecimiento espiritual no nos puede seguir dejando en esta autoilusión que generamos para decir, mira, mi iglesia ya tiene ahora 200 personas. ¿Para qué? Para dar trabajo, porque persona es trabajo. Persona es trabajo. Somos trabajo. El pastor que está pidiendo envía gente, es porque él no está dispuesto a cuidar de la gente. Porque no puede, no da cuenta. No alcanza sus tiempos, sus fuerzas, sus dones, sus habilidades. Estaba en la semana, nos encontramos un rato con el pastor Edson acá, y ele contava, mira, chegou um momento achar que chorava, Senhor, não envie a nadie mais, porque já não puedo cuidar.
pastor, que não está com uns papelitos achar quanto convertido, não convertido, levantaste a mão, não levantaste a mão, e agora sos um crente, não sos um crente. Estava cuidando, e no cuidado se vai dando conta del testemunho, de los frutos e de las evidencias. Conversión es la respuesta al llamamiento del Evangelio. Es una respuesta al llamamiento del Evangelio en la que sinceramente nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para nuestra salvación. Básicamente, conversión es eso. Es la respuesta que damos al llamamiento del Evangelio, en la que sinceramente nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para nuestra salvación. Un arrepentido tiene que ver con eso. Cuando la conversión, que es un proceso porque es una sumatoria de experiencias que Dios va generando en nuestras vidas hasta que llega aquel momento de la justificación de Dios, como ha pasado con Pedro, como ha pasado con Pablo. Por eso Jesucristo le dice a Pablo, dura cosa es pelear contra el aguijón, porque seguramente Pablo ya había resistido una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que tiene esta experiencia. Pero Dios lo vino quebrantando hasta el momento en que él dice, Señor, ¿qué quieres? ¿Quién eres y qué quieres? Y es así con cada uno de nosotros. Si rescatamos la memoria, vamos a ver que la conversión en nosotros se dio dentro de un proceso, con un amigo que empezó a hablar y empezó a hacernos reflexionar, o con una visitación a una iglesia, y esto ya es parte del proceso de Dios, hasta aquel día donde la experiencia culminó en la justificación de Dios para nosotros. Pero hay que pasar eso, hay que haber un arrepentimiento sincero de nuestros pecados, el reconocimiento de nuestra naturaleza pecadora, y entonces una confianza genuina, sincera, verdadera y total en Jesucristo para nuestra salvación. Pero, en poquísimas palabras, conversión es cambio. Cambio. Básicamente, la imagen que tenemos en la cabeza es esa. Estamos yendo por acá, nos dimos cuenta que estamos mal. Nos equivocamos, tenía que entrar en esta callecita y pasé. Yo empiezo un proceso de conversión, porque no es tan poco decir me equivoqué y hacer la vuelta. Empieza este proceso de conversión hasta encontrar el lugar donde vuelvo para darme con el blanco que necesito dar. Conversión. Pero conversión es cambio. En cualquier sentido que miremos, conversión involucra cambio. No involucra el nombre en un papelito y ni tampoco en un libro de miembros de la iglesia. Ojo. El libro de miembros de la iglesia es un control básico para nosotros como iglesia, pero no significa necesariamente que todos los que están allí se convirtieron. Creemos que sí, pero puede ser que no. El libro que no falla es el libro del Cordero. Y los nombres que allí se encuentran son nombres de gente salva. Allí no falla. Pero estos libros que tenemos por ahí, cada iglesia tiene el suyo. Bueno, algunos ya se modernizaron más y tienen en los programas, en la computadora. No expresa la fidelidad real de los convertidos en el seno de la iglesia. Bueno, conversión entonces es cambio. Cambio por quê? Porque vivíamos como gente muerta. Que interessante, vivíamos como gente muerta. É o que Pablo disse a los Efésios, é o que a Bíblia nos ensina desde o começo. Gênesis capítulo 3, ou antes do capítulo 3, quando Deus antecipa uma sentença dizendo que el comer del fruto del árbol del bien y del mal generaria muerte. Esta muerte involucra uma muerte física, pero também uma muerte espiritual. Pablo después va a tomar la imagen de la muerte espiritual para decir, todos nosotros vivíamos en otro tiempo como muertos espirituales. Capítulo 1 y 2 de Efesios. ¿No?
Aí vamos a Romanos, e Romanos vai dizer, mira, todos pecaram e estão separados da glória do Senhor. Romanos capítulo 6 vai dizer que o salário, o sueldo, lo que se paga por el pecado, es la muerte. Es la muerte. Entonces, nadie puede convertirse y seguir llevando una vida de gente muerta. Ahora, la gente muerta vive por los principios del mundo. La gente muerta es guiada por los principios de esta era, por los valores de esta era. Y si esta persona convertida no dejó los valores de la gente muerta, no se convirtió. Está hablando así, pero este es un cambio que pasa de la noche para el día, obvio que no. Entre el segundo proceso, que es la santificación, que vamos siendo cambiados cada día. Vamos siendo, Dios va trabajando nuestras vidas, nos va mejorando nuestro carácter cada día. Pero las cosas de gente muerta vamos dejando, hay un cambio. Hay un desvestirse para revestirse de algo nuevo. Y este algo nuevo son los valores de Dios. Son los principios de Dios, son la guía que Dios nos da en su palabra. Conversión entonces. En la conversión hay algunos procesos normativos, hay alguna experiencia normativa, y ponga bastante atención a eso, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles, la única historia de la iglesia que tenemos inspirada, es el único registro inspirado que tenemos de la historia de la iglesia, es Hechos de los Apóstoles. Después tenemos historiadores importantes, Flávio Josefo y tantos otros que han, Plinio y tantos otros que nos han dado algo de la historia de la iglesia. Eusebio de Cesarea y una cantidad de gente. Pero inspirado es el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos tiene una característica muy particular. Muchas son narrativas de algo que pasó. Lucas está mirando un acontecimiento, porque en varios de los acontecimientos él era un testigo ocular, él estaba allí, él está mirando un acontecimiento, y según lo que él ve, él registra. Ahora, no quiere decir que lo que Lucas puso allí tiene que ser una normativa para nosotros. Tenemos que repetir lo que pasó porque es una ley, o es un mandamiento del Señor, o es una normativa para nosotros, sino que es una descripción de un hecho que pasó. Si yo vengo de casa para la iglesia y en la ruta encuentro con dos autos que se chocaron, y llego acá, les digo a ustedes, hermanos, yo estaba viniendo de mi casa para la iglesia y en la ruta habían dos autos chocados, nadie se lastimó, pero dos autos se habían chocado. Yo no les estoy hablando que ustedes tienen que salir de acá con sus autos y chocarse también, porque esto pasó. Esto es lo que pasa en Hechos de los Apóstoles. Muchas de las experiencias que tenemos allí, Dios, por medio de Lucas, no está hablando, ustedes tienen que repetir esta experiencia, sino que Dios está hablando, esto pasó. Y muchos de nosotros creyentes nos equivocamos allí, porque queremos repetir determinadas experiencias que se dieron en Hechos de los Apóstoles. Como el Pentecostés, por ejemplo. ¿Cuántas iglesias han orado por un Pentecostés? Por un derramamiento del Espíritu para que todos hablen lenguas. Falta pedir que los judíos y los griegos de aquel momento también vengan acá para que se repita tal cual. Fue un momento específico de la iglesia. Una experiencia específica de la iglesia, que después, según va marchando la rueda, o girando la rueda, estas experiencias van disminuyendo hasta que terminan, tal como se dio allí. No se repite, porque Lucas no está hablando esto, acá tiene que pasar en las reuniones de los creyentes, sino que Lucas está hablando esto, acá pasó, y pasó en cumplimiento de una promesa dada por el profeta Joel. Pero no es en eso que ustedes tienen que ocuparse de tal manera que pierdan la perspectiva de las cosas que son normativas en la Biblia. Bueno, en la conversión entonces hay algunas experiencias que sí son normativas y pasa con los discípulos que Pablo encuentra en Éfeso.
Pablo regresa a Éfeso. En su primera pasada él dijo, mira, los de Éfeso insistían para que él se quedara, esto vimos en el capítulo 18, insistía para que él se quedara, pero él dijo, no, yo no puedo quedarme ahora, yo voy, pero regreso. Y Pablo regresa a Éfeso. Apolo, vimos también domingo pasado, en el capítulo 18 con el pastor Marcelo, Apolo había se retirado, después de haber sido instruido por Priscila y Aquila, se retirado de Éfeso y se había ido a Corinto, con la recomendación de que los hermanos allá lo recibieran, porque era un hermano de verdad en la fe. Pablo ahora llega en Éfeso. Pablo se encuentra con unos discípulos. La palabra discípulo en la Biblia es alguien que está aprendiendo, y aprendiendo siguiendo al que le enseña. Pero no significa necesariamente un discípulo de Cristo. Es algo que aprendió. Tenía discípulos de Gamaliel, tenía discípulos de Juan el Bautista, tenía discípulos y más discípulos. En el Antiguo Testamento había escuela de profetas. Si esto fuera en el Nuevo Testamento, sería escuela de discípulos. Tirano, este señor, este profesor de esta escuela, hacia donde va Pablo, después de 3 meses de haber estado en la sinagoga, Pablo va a una escuela llamada Escuela de Tirano, tenía sus discípulos. Gente que estudiaba y aprendía con él. Y Tirano capaz que viene por su manera de expresarse y de ser con los discípulos. Pablo se encuentra con estos hombres. Estos hombres están allí y dando evidencia de lo que son. Y Pablo les pregunta si ellos habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Ni escuchamos hablar sobre el Espíritu Santo todavía. Quizás no escuchamos como algo ya presente, porque el Antiguo Testamento habla bastante del Espíritu Santo, pero quizás lo que ellos están hablando no escuchamos como algo ya presente, como algo ya aconteciendo, como algo ya entre nosotros. Entonces, ¿y qué les pasó? Y ellos van a decir, mira, nosotros fuimos bautizados con el bautismo de Juan el Bautista, el bautizador más que el bautista. Juan el Bautizador. Entonces Pablo los va a llamar y les va, tal como Priscila y Aquila hicieron con Apolos, Pablo va a hacer con estos hombres, que se dice después que eran como 12, los va a instruir. Estos hombres van a ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo les va a imponer las manos, estos hombres van a recibir el Espíritu Santo y se va a repetir acá una experiencia que se dio en Pentecostés. Ellos van a hablar en lenguas, glosolalia, tal como se dio allá en el Pentecostés, que todos los que estaban escuchaban de manera clara y objetiva lo que ellos estaban hablando, pero cada cual en su propio idioma. Se repite esa experiencia acá con ellos. Y ellos también profetizan. Profetizar en Hechos de los Apóstoles y después en el Nuevo Testamento va a tener el sentido de hablar con denuedo, de hablar con fuerza y destemidamente sobre el Evangelio. No estamos hablando de una profecía al estilo del Antiguo Testamento. Y no estamos hablando de palabras sueltas de cualquier manera. Estamos hablando de gente llena del Espíritu Santo que habla con mucha intensidad, con denuedo y con integridad sobre el Evangelio, exultándose en este Evangelio. Esto va a pasar con ellos. Ahora, la pregunta es, ¿esto tiene que repetirse? Esto se va a pasar. Esto pasa en Hechos capítulo 2. Esto pasa en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio. Esto se repite ahora en Hechos capítulo 19. Y esto después no se va a repetir de esta manera en el Nuevo Testamento. Y siempre pasa como una confirmación de los gentiles en una unidad con la iglesia de Jerusalén. Una confirmación de Dios por medio de los apóstoles, que eran autoridades de Dios en aquel momento, tal como los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces va a pasar como esta gente está siendo recibida y se está uniendo a la iglesia madre en Jerusalén dentro de un mismo propósito y por un mismo Dios.
Es el derrumbar de esta pared que para los judíos separaban a ellos de los gentiles. Ahora Dios está conformando un pueblo que es su iglesia y este pueblo está conformado por los judíos convertidos y por los gentiles convertidos. Y esto se pasa por la mano de los apóstoles. La imposición de manos va a acontecer en poquísimos casos también como para recibimiento del Espíritu. En lo general, va a ser como ordenación ministerial. Ordenación ministerial. Lo que quiero decir con eso es que de entrada, esta no es una experiencia normativa para la iglesia. No es que alguien tiene que, en su conversión, él va a recibir el Espíritu Santo, hablar en lenguas y profetizar. Yo ya vi más de un creyente frustrado con eso. Y sintiéndose un cristiano inferior porque no recibió el Espíritu Santo para hablar en lenguas y para profetizar. Y en muchos medios, estos creyentes son de una clase inferior porque es como que no tienen el Espíritu Santo. Es una confusión entre tener el Espíritu Santo y entre recibir un don específico del Espíritu Santo para algo específico, viniendo del Espíritu Santo. Esta no es una experiencia normativa y muchos de nosotros que estamos acá en la conversión no tuvimos una experiencia así. Yo no la tuve. Y quizás ninguno. ¿Por qué? Porque no es normativa, porque no tiene que repetirse en la historia de cada uno que se convierte. Eso acá. Bueno, ¿y qué es normativa entonces? ¿Qué es lo que se tiene que repetir? En primer lugar, arrepentimiento. Entonces, no puede haber una conversión sin arrepentimiento. Eso tiene que repetirse. Se repite en Hechos de los Apóstoles, se repite en cada comunidad empezada por Pablo, Éfeso, Corinto, después en Roma, que no empieza con Pablo, pero este patrón se repite, esta normativa acontece allá, va a acontecer en todo el Nuevo Testamento y va a acontecer en la vida de cada persona que se ha convertido en la historia, hasta nuestros días. Entonces, el convertido se arrepintió. Si alguien dice, no, yo soy un creyente, ¿y cuándo te arrepentiste? ¿De qué? Todavía no entendió la conversión. ¿Por qué? Todavía no entendió la conversión. La conversión exige la conciencia de que soy pecador. Una vez que tengo la conciencia de que soy pecador, yo tengo que arrepentirme de mis pecados, de mi naturaleza pecaminosa y de mis pecados generados por mi naturaleza pecaminosa. Entonces, arrepentimiento es un patrón normativo, es una experiencia normativa. Lenguas, glosolalia no es una experiencia normativa. Arrepentimiento es una experiencia normativa. El que no se arrepintió, no se convirtió. El que se está preguntando de qué tengo que arrepentirme, si soy un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, no tengo que arrepentirme de nada, no se convirtió. Si no se dio cuenta de su naturaleza pecaminosa, que siendo un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen patrón, un buen empleado, esto no es suficiente para la conversión, él no entendió todavía su naturaleza, que es una naturaleza pecaminosa. No tiene que ver con cómo somos o cómo procedemos, hermanos. Tiene que ver con cómo nacemos. Nacemos con naturaleza pecaminosa. Nacemos así. Y algunos van a ser hombres espectaculares, mujeres espectaculares, honestos, muy íntegros, pero pecador. Pecador. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con mi procedencia, tiene que ver con mi naturaleza. Y en la naturaleza tiene que obrar Dios, el Espíritu Santo, para que yo me dé cuenta que soy un pecador. Si no quedamos en esta soberbia moralista,
El buen padre, el buen hijo, la buena esposa, el buen esposo, el buen vecino, todos acá me quieren, me aman, o nadie me quiere porque no hablo con nada, pero no incomodo a nadie también, soy bueno por eso, y pago mis cuentas todas en fechas, y está difícil estas cosas también, pero bueno, se queda en eso, se queda en eso. Estas cosas no son experiencia. Experiencia normativa es arrepentimiento. Te convertiste y no hablaste nada. Yo me convertí, Dios me convirtió hace 24 años. Hasta hoy no hablé ninguna otra lengua, ni el español que estoy intentando hace 12 años, hermanos. Y glosolaria no llegó nada para mí. No hubo esta experiencia, no llegó esta experiencia. ¿Por qué? Porque no es normativa, no me puedo, Señor, por favor, no es normativa. Anda a una escuela buena para aprender. O andar masacrando y machacando a los hermanos cada domingo, y punto. Pero no es normativa, normativa es el arrepentimiento. ¿Qué más? Fe en Jesús. Porque si no, el arrepentimiento no es un arrepentimiento, es un remorso, es algo que le pasa adentro como le pasó a Judas, que se dio cuenta que se había equivocado, pero no puso fe en Jesucristo, no hubo un arrepentimiento, hubo una conciencia de que había metido la pata y se ahorcó. Entonces el arrepentimiento tiene que venir seguido por la fe en Jesucristo. Porque si no es puro maltrato, si no es autoflagelación, lo que hacen los indios y hindúes, lo que hacen muchos musulmanes, y a veces nosotros creyentes no somos más que un musulmán maltratando nuestro cuerpo por la conciencia de nuestro pecado, de nuestro error, que somos moralmente malos. Entonces el arrepentimiento tiene que venir seguido de una fe genuina, verdadera, transformadora en Jesucristo. No es en una planificación mensual de mejorías de mi carácter. Esto no va a pasar, hermanos. Ahora me di cuenta que soy un pecador y como pecador peco y mira cuántas cosas estoy haciendo mal. Voy a hacer una planificación mensual para sanar eso. No es así. Un pecador pecando, haciendo planificación, va a ser una planificación para pecar. Pecar de manera organizada, porque hasta entonces pecaba de manera aleatoria, desprolija. Ahora él va a hacer una planilla para pecar de manera organizada. Desde las 6 de la mañana me despierto pecando, pero sabiendo que estoy pecando de manera organizada. Y antes de acostarme me voy a cumplir el último pecado de la noche de manera organizada. Que la planilla de un pecador no arrepentido para mejorarse en su carácter es en prolijar la manera de pecar. Nada más. Tiene que empezar por la fe en Jesucristo. Se dio cuenta de sus pecados y cómo fueron feos. Sí, ¿cuál pecado es bonito? Decime. El diablo sí le gusta todos los pecados, pero no hay pecado bonito, hermanos. Todo, del mínimo, del más chiquito al que consideramos socialmente más feos, son todos feos. No hay pecado hermoso, por mejor vestido que esté. Pecado es feo. Son todos feos. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos nuestra fe en Jesucristo para ser perdonado por los pecados feos, menos feos, más feos, horribles, imperdonable para cualquier ser humano, pero perdonable para Dios que dio a su Hijo Jesucristo para perdonarnos los pecados. Entonces, es un patrón normativo, hay que arrepentirse y poner la fe en Jesucristo. No es ahora voy a mejorar, porque ahora ya me di cuenta, no va a conseguir. Hay que poner la fe en Jesucristo y decir, Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, sálvame, perdóname, sáname, porque si no, no va a haber. Terceiro punto que acontece en la Biblia es el bautismo en agua. El pecador se arrepiente, pone su fe en Jesucristo y él quiere bautizarse. El bautismo es un símbolo de entrada en el cuerpo de Cristo. No es para la salvación, es para el salvo.
no es para la limpieza espiritual, porque esto produce Cristo y su palabra en nosotros, o el Espíritu Santo y su palabra. Es ese símbolo de confirmación de que ahora el que estaba muerto fue vivificado, este que está vivo ahora muere para el mundo, para los conceptos de la gente muerta, y es resucitado para una vida nueva con Cristo, nuevos valores. Y ahí empieza una jornada de nuevos valores, de sustituir lo viejo. No son los viejos de casa, no, porque estamos envejeciendo todo, ojo. De sustituir aquellos valores viejos, aquellos principios viejos, por los principios antiguos, pero nuevos, de la palabra del Señor, de Dios para nosotros. Y ahí empezamos a caminar en una vida nueva, a ir superando los pecados por el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Normativo. Tercer lugar, el don del Espíritu o la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, no hay una persona que se haya convertido que no tenga el Espíritu Santo de Dios. Toda persona convertida tiene el Espíritu Santo de Dios. No hay que rogarle a Dios que le dé el Espíritu Santo más, porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Esta es una experiencia normativa. Es imposible ser convertido y no ser habitado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces separemos las cosas. Ser habitado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora después, Pablo va a hablar, por ejemplo, en Efesios, para que seamos llenos del Espíritu Santo. Son experiencias en el camino que vamos buscando y alcanzando mediante la palabra del Señor para vivir de una manera que los frutos que demos son frutos producidos por el Espíritu Santo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es producir frutos propios del Espíritu Santo de Dios y no de nuestra carne. Pero el que es lleno del Espíritu Santo no quiere decir que no tiene el Espíritu Santo. Somos habitación del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el sello de la promesa de la salvación para cada uno de nosotros. De manera que si no tengo el Espíritu Santo, no soy convertido. Entonces, cada uno convertido acá tiene el Espíritu Santo de Dios. Lo que muchos creyentes están buscando es una manifestación especial del Espíritu Santo como confirmación de su conversión. No necesita eso. Esto no es un patrón, no es una normativa en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Esto pasó en Hechos de los Apóstolos, en el comienzo de la iglesia, pero no hay que repetirse necesariamente. No hay que ponerse piel de gallina para decir, ahora sí, recibir y tengo el Espíritu Santo. Porque hay creyentes que si no pone como piel de gallina en los brazos, en el cuerpo, es como que Dios no actuó, que Dios no obró, que no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene más cosas que hacer que ponerte con piel de gallina, hermanos. La conversión viene acompañada de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay que llorar, no hay que reír, no hay que caerse, no hay que levantarse para tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Hay que ser convertido y nada más. Estamos confundindo experiencias aleatorias con un proceso normativo que Dios nos dio para la iglesia. La presencia del Espíritu Santo es para todo aquel que se convierte a Cristo o que es convertido a Cristo. Cualquier don especial del Espíritu Santo es otra cosa. Una cosa son los dones que el Espíritu Santo nos da. Y otra cosa completamente distinta es la presencia del Espíritu Santo que todos nosotros tenemos. Ustedes, convertidos, tienen la presencia del Espíritu Santo. Tienen la presencia. Entonces, son por lo menos 4 experiencias normativas. El arrepentimiento, la fe en Jesucristo, el bautismo y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, como sello de nuestra conversión. Estas cosas tienen que darse. Pero después tuvo una emoción enorme. Esto puede darse y puede no darse. Las dos cosas son legítimas, si fueren legítimas. Hay gente que va a llorar y va a pasar una noche llorando, emocionada. Otros que en el bautismo van a levantarse del agua llorando, con una experiencia espiritual maravillosa, tremenda. Otros van a pasar quebrantados, no sé, un mes. Y otros van a convertirse. Sí. Esto va a pasar. Así nomás. No va a haber choro, no va a haber risa, va a haber alegría interna del Espíritu Santo. Pero nada más que eso.
como si eso fuera poco. Dios te sacó de la muerte, te dio vida eterna y querés llorar. Debería estar chorando como muerto y ahora como vivo. Si chora, bárbaro, pero si no chora, gloria a Dios por eso. Aleluya, tengo salvación. Tengo salvación. Porque no es una experiencia normativa, el choro no es una experiencia normativa. Es normativa como gente que vive en un mundo caído, choramos. Porque hay pecado por todo lado, hay maldad por todo lado, porque somos malos por naturaleza, entonces choramos. Este es normativo. Pero como experiencia de salvación no tiene que darse. Puede darse, pero no tiene que darse necesariamente. No podemos pensar que somos un creyente de categoría inferior porque aquel choró, porque aquel se cayó, porque aquel se tembló las piernas y porque aquel... Y yo no. Porque aquel al levantarse del agua, una experiencia casi nuevamente, una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, tengo mucho placer en él. Y yo me levanté, capaz que lo que había es un poquito de suciedad del agua sucia con que nos bautizamos en cualquier lugar que vayamos. Entonces, no hacer un patrón, una norma de cosas que no son normativas. Estas acá son normativas. Y es lo que pasa con aquellos discípulos, que no estamos leyendo cada parte del texto, pasa con aquellos discípulos, pasan cosas normativas, el arrepentimiento, la conversión, el bautismo, y también pasan cosas que no son normativas, el imponer de manos de Pablo, el derramamiento del Espíritu Santo, el hablar en lenguas y el profetizar no son normativos. Puede darse, se dio acá, pero no tenemos que esperar eso en la conversión. ¿Tá? Bueno, ¿y por qué Pablo lo llama discípulo? Para no pasar muy por encima del texto. Pablo les da el beneficio de la duda. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando crecieron? Y es la traducción correcta, cuando crecieron, porque algunas traducciones dicen así, después de haber creído, porque eso no es una experiencia que se da después en el tiempo. Es una experiencia que se da en la conversión. Pero algunas versiones dicen después de haber creído. Y no, es cuando creíste, tal como está ahí en el texto que leímos. Y él creció y el Pablo le pregunta, ¿ustedes recibieron? No, no sabemos, no escuchamos hablar todavía. Entonces Pablo le va a explicar. ¿Qué pasa? Ellos estaban todavía con el ministerio de Juan el Bautista. Ellos estaban en una dispensación del Antiguo Testamento. El ministerio de Juan el Bautista apuntaba para el futuro. Era un futuro ya presente, porque Cristo ya estaba, pero apuntaba para un futuro. Y ellos todavía estaban mirando o esperando algo que iba a acontecer anunciado por Juan el Bautista y no se habían dado cuenta que Cristo ya estaba. Que el ministerio de Juan el Bautista, como ministerio de preparar el camino, ya había pasado. Y ellos estaban aún en ese ministerio de Juan el Bautista. Entonces el ministerio de Juan el Bautista apuntaba para allá. El de Cristo, le va a explicar a Pablo, apunta para acá. ¿Para dónde? Para la cruz. Entonces ustedes todavía no están mirando el horizonte, esperando al Mesías o no, o se acomodaron con el ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Cristo ya está presente y los está haciendo mirar hacia atrás, para la cruz, para la obra de salvación efectuada por Cristo. Y ahí va a haber una conversión verdadera, genuina, y posiblemente Pablo va a pasar en Éfeso 3 años aproximadamente. Acá nos da la idea de 2 años y 3 meses, pero después en Hechos él va a decir que, cuando él va a despedirse de los ancianos en Éfeso, él va a decir que estuvo 3 años allí. Entonces, 3 meses en la sinagoga, después en esta escuela de Tirano, y Pablo hablaba muchísimas horas por día enseñando el evangelio en esta escuela. Entonces Tirano usaba esta escuela en los mejores horarios del día, después iba Pablo, ocupaba este lugar y predicaba el evangelio, enseñaba. Posiblemente estos 12 eran parte del grupo que escuchaban a Pablo por 2 años allí en la escuela de Tirano. Ok. Evidências, queridos. Evidências. Vimos significado, experiência normativa, evidências. Há evidências? Não disse assim, não, solo sabremos na eternidade. Solo Deus sabe. Não, há evidências. Há gente que disfraça muito bem. Somos buenos disfrazadores de todo, não? Então, a vezes, sabemos hasta disfrazar também frutos de convertidos. Pero há evidências. E vamos a ver isto já, caminhando para o final, algumas evidências que passaram
allí en Hechos capítulo 19. Mira eso, y muchos de los que habían creído venían como? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces Pablo está predicando, Pablo está enseñando, la gente, Dios, otra cosa no normativa que pasa y la gente quiere normatizar, hacer ley, es que los de Éfeso buscaban las cosas de uso personal de Pablo para ser sanados, tal como pasaba con la sombra de Pedro, que se proyectaba sobre la gente era sanada por el poder de Dios. Ahora en Éfeso esto se está dando con Pablo, pero no con la sombra, sino con objetos particulares. ¿Tá? La gente busca para tocar isso e ser sanada. E Deus estava sanando, Deus estava confirmando de maneira muito especial sua igreja e o ministério do apóstolo como apóstolo entre os gentiles allí, com milagros e señales extraordinárias. Pero não é uma experiência normativa, hermanos. Não há que sair de acá tocando saco de nadie para ser sanado. Não há que tirar saco sobre nadie também para ser sanado. Não é uma experiência normativa. Não há que soplar sobre nadie para ser sanado. Porque não são experiências normativas, são coisas que passaram pontualmente, com personagens pontuales en la Biblia, pero no son experiencias normativas. Tenemos que separar lo que es normativo, la predicación del Evangelio y el efecto que produce el Evangelio en la vida de las personas es normativo, porque siempre va a producir algo. Pero ahora que Dios va a sanar porque estoy predicando el Evangelio no quiere decir nada. Juan el Bautista no sanó a nadie. No hay una persona que fue sanada por el ministerio, sanada físicamente y biológicamente por el ministerio de Juan el Bautista. Una no hay. Porque, eu já falei acá várias vezes, milagro não tem hora marcada, porque senão não é milagro. Não é milagro. Tendo uma enfermidade, aí vem um grande predicador e diz, tal dia vení, vos que estás enfermo, que tener dolor en las espaldas. Les pregunto uma coisa, quem acá não tem dolores en la espalda, hermano? Empezamos por el mais joven, salvamos Felipe e Fiorella nomás, los demás. El que no tiene este pecado que tire la primera piedra, hermanas. Pero espalda es un lugar que tenemos dolores. A mí hoy me duele la rodilla, los tobillos, porque fui a jugar fútbol ayer, me duelen los tobillos, la rodilla, las espaldas. Y hay gente metiéndose a profeta diciendo ustedes que hoy están con dolores en las espaldas, pero es muy fácil ser profeta así. Pero hay creyentes creciendo en eso, por favor. Que se submetem a esse tirar el saco, que se submetem a este soplo, que se submetem a estas coisas todas, barbaridades, e a gente não está lendo a Bíblia, me parece, ou la leem para sacar o que querem, nada mais de lo que querem. E aún se justifican en eso acá. Esto se dio de manera muy puntual con Pedro, con Pablo y con alguien más que Dios quiso realizar eso por un propósito muy específico y después no se fue dando más. Ahora si queremos ver el dolor en las espaldas, cada cual llame su mutualista. O hace. Saca hora con el profesional, con el traumatólogo, con el, enfim, con lo que fuere. A Deus não sana mais. Não estou falando isso. Deus faz o que quer. Se ele menos coisas que vão contra seu caráter e seus atributos, Deus faz o que quer. Agora, não podemos normatizar, fazer norma de algo que não é uma normativa para nós. Então, a gente creía, se levava, porque Deus estava operando. Bueno, entre todo esse impacto que se produz em Éfeso, de toda esta gente que cresceu, passou algo importante como evidência para nós. E muitos de los que haviam creído veniam confessando e dando conta de seus hechos. Conversão. Confessando e dando conta de seus hechos. É decir, dando conta de sua mala vida que levava. Cambio. Conversão é cambio. A gente cresceu. O que foi o que a gente hizo? Agora vamos fazer, não sei. Não. Iban confessando e dando conta de seus errores. Conversão é cambio. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Conversión es cambio.
¿Cómo estaba esta gente? Practicaba la magia, tenía sus libros de hechicería y de una cantidad de otras cosas. Pero no era poquito, era mucho. Pero la gente fue cambiada. La gente llegó confesando sus pecados y dando cuenta de sus hechos. Esta gente podría seguir con sus libros de magia y con su vida toda de hechicería, de toda esta cosa. No, porque esto no sería cambio, no sería conversión. Entonces, la evidencia de una persona convertida es que la vida que llevaba, ella ya no lleva más. El mal que practicaba, ella va dejando de practicar. E acá temos este grupo, um grupo de gente que tinha um valor considerável em plata, em los livros, que levou e queimou todo, como evidência de uma conversão verdadeira. Eles não quedaram agarrados a sua vida vieja. Entenderam o Evangelho. O Evangelho é nova vida, é boa notícia para uma nova vida. Então entenderam isso, confessaram, puseram sua fé em Cristo Jesus, e aí levaram todo isso que era parte, porque não eram os livros em si, era o coração de estes que estavam nestas coisas oscuras. Levaram e queimaram, delante de todos, de maneira pública. E hecha a conta, Lucas é muito detallista em várias coisas, não? E hecha a conta de seu preço, acharam que era 50,000 piezas de plata. Isto habla de um jornal anual de 150 obreiros. 150 obreiros trabalhando por um ano. Em seus jornais chegariam ao valor de lo que foi queimado acá em Praça Pública. Não é pouco, hermanos. Hoje haveria predicadores buscando esses livros. Sim. Hermanos buscando esses livros. Não queime este valor todo. É muita plata. Vamos buscar. Deus não se importa. Está acá, temos o coração de onde está, de onde não está. Ele queimou todo. Queimaram todo. Evidência. Evidência. Não quero dizer a hora que vamos sair queimando o livro, porque espero que nadie acá esté com as magias. Hacemos malabares todos os meses, pero magia não. Então, não é o hecho em si, sino a experiência. A experiência qual é? Uno que é convertido cambia sua vida, deixa as coisas da vieja vida para trás e vai cambiando. Pero como se dá o cambio? Por el poder de Deus. Tampouco não é força nossa. É Deus obrando em nós. E nós vamos deixando que Deus vá obrando. E aí, nas coisas que Deus vai obrando, nós vamos deixando, vamos largando, vamos abandonando. Eles se deram conta que esta vida de magia, de oscurantismo, não era boa, deixaram todo, queimaram os livros. Não vamos a manter um, tenho acá, isto venia de meu abuelo, passou a meu padre, e meu padre me passou a mim, eu guardo com tanto carinho que vou passar ali. Está passando desgraça para a próxima geração, cortar com isso. E é o que eles fizeram, entenderam que estava mal, foram e cortaram. Conversão é cambio de vida. E por último, havia uns muchachos interessantes, porque também está isso. Estão os convertidos, estão os convencidos e estão os charlatanes. Sempre estão estes três grupos, em toda parte. Convertidos, genuinamente, estão os convencidos, dizem, não, isto acá é o melhor. E quando te vas a decidir por isso? Não sei, estou esperando. Está convencido, sabe que é o melhor, sabe que é bueno, sabe que... Pero hasta acá chego. Está contente com seu ser bueno, com sua moral, com sua ética social. Está bárbaro, me quedo acá. Pero também estão os charlatanes, sempre. E havia os hijos de Esceva, que é citado acá como um judío, sacerdote, e isto era de linaje sacerdotal. Mira onde a corrupção chega em todas partes sempre. Então, estes estiveram observando por certo tempo o ministério de Pablo, seguramente de Apolos, aqui em Éfeso, luego Pablo, e todo o que Deus fazia por meio de Pablo. Sanava, se levava pertenências personais do apóstolo e se tocava e sanava. Milagres extraordinários,
que Lucas no registra todo porque no era la idea de Lucas. Él no quiere hablar de los milagros, él quiere hablar de cómo Dios está confirmando su iglesia. Y ahí, un grupo grande, pero dentro de este grupo, estos muchachos, hijos de Seba. ¿Vieron qué? Una fuente de ganancias financieras. Charlatanes. Vieron en el ministerio una fuente de ganancias financieras. Ni pasa eso más, ¿no? No hay más predicadores que ven en el ministerio una fuente de ganancia financiera. Y ellos vieron, porque en una ciudad tomada por el oscurantismo y el templo de Diana, y vamos a ver después un problemazo que Pablo va a tener acá. No Pablo, ellos van a tener, ¿no? Porque Pablo va a predicar, ellos van a abandonar las estatuillas, todo lo que hacían para los dioses, y esto movía la economía de la ciudad. Pero en una ciudad así, estos hombres vieron una posibilidad de hacer mucha plata. Mira, Pablo llega y dice, en el nombre de Jesús, se levante. Se levantó. En el nombre de Jesús, salga. Se fue. En el nombre de Jesús, sea sanado. Está sanado. Y esta gente está observando. Y dice, está acá es bárbaro. Hay una fórmula mágica en el nombre de Jesús. Son palabritas. ¿Y quién no puede hablar eso en el nombre de Jesús? Todos podemos. Hasta el que habla poco. En el nombre de Jesús. Y ellos fueron viendo y dijeron, bárbaro. Acá hacemos nuestra vida ahora. Garantizamos jubilación, pensión y la vejez. Y ahí encontraron en una casa un hombre tomado por espíritu malo. Demoniado. Dijeron, ahora, sacamos del bolsillo la fórmula mágica. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ¿a quién? Pablo predica. Aprenderam isso também, dijeron, la cosa pasa con Pablo, vamos a ser completo. En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, salga de este hombre. Y esto parece haber pasado por un tiempo, hasta que, en este día, el espíritu malo le dice, mira, yo conozco a Jesús. Y conoce mejor que nosotros, ¿no? El diablo. No con la experiencia que nosotros tenemos, pero conoce mejor. Yo conozco a Jesús. Y la idea es esa, estoy familiarizado con el ministerio de Pablo y con Pablo. Familiarizado no porque tenía una buena relación, sino porque él sabía de todo lo que Dios estaba haciendo por medio del ministerio de Pablo. Entonces yo conozco a Jesús y estoy familiarizado con el ministerio de Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Entonces, conversión no es largar una cantidad de palabritas mágicas. Ministerio no es decorar una cantidad de palabras que hace conmocionar a los hermanos, que hace llorar a los hermanos, que los deja así, con las emociones, toda a flor de piel. Ministerio no tiene nada que ver con eso, conversión no tiene nada que ver con eso, vida con Dios no tiene nada que ver con eso, de manera que la prueba está con estos hijos de Esceva, que llega con la fórmula diciendo en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, bueno, lárgate. Y escuchar eso de un espíritu malo no es tan feo como escuchar en el último día de Cristo. Pero las dos cosas pasan. La primera fue lo que el espíritu malo les hizo. No solo les contestó diciendo, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, estoy familiarizado. ¿Y ustedes quiénes son? Nunca vi a Dios usando a ninguno de ustedes. No hay ninguna manifestación de Dios en la vida de ustedes. No hay nada. El espíritu malo les va a dar una paliza a estos muchachos todos. Y ellos van a salir desnudos de la casa en una vergüenza para los hijos y para el padre sacerdote. Completa. ¿Por qué? Porque el cristianismo no tiene que ver con una cantidad de palabras que memorizamos. Ministerio no tiene que ver con una cantidad de versículos que memorizamos. Tiene que ver con una relación con Dios, con un llamamiento por parte de Dios. Ahora, para ellos, no fue tan grave escuchar del demonio, aún por la vergüenza, por todo lo que pasaron. Pero grave, hermanos, va a ser
en un día escuchar, bueno, yo no los conozco. Yo no sé quién son ustedes. ¿Sabe aquello de Mateo capítulo 7, cuando la gente va a llegar y decir, Señor, nosotros hicimos una cantidad de cosas en tu nombre, nosotros expulsamos demonios, nosotros sanamos a la gente, nosotros hicimos milagros tremendos, y el Señor va a decir, ¿qué? Apártense, yo no los conozco. Esto va a ser grave. Mientras tanto, tenemos la oportunidad de no vivir de palabritas memorizadas y del ministerio ajeno, sino que de una conversión genuina, producida por el Espíritu Santo de Dios. Ninguno de nosotros producimos salvación por nosotros mismos. Una conversión genuina producida por el Espíritu Santo de Dios y una vida que va agradando a Dios cada día más. Cada día más. Entonces, si sos un convertido, el Espíritu Santo vive en ti. Usted tiene la presencia del Espíritu Santo. Pero si sos un convertido, tu fe está en Jesucristo, no está en ti mismo. No, yo ya no puedo cambiar. Vos no podés, nunca pudiste. Nunca ninguno de nosotros pudimos cambiar. Dios es que produce en nosotros los cambios verdaderos. Podemos cambiar cosas, mudarnos de casa, la ropa que vestimos, la comida que hacemos, estas cosas, pero cambios profundos dados en el interior, ¿esto produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros o no se produce? ¿O no se produce? Entonces, si no sos convertido, convertida, clama a Dios. Porque si estás acá, por algo es. Ten una idea, pero clama a Dios. Que el Espíritu Santo se derrame sobre tu vida, no para hablar en lenguas y profetizar, sino para que tu vida cambie. Para que haya una historia nueva en tu vida. Para que haya un momento nuevo en tu vida. E se estás com palavrita memorizada, Deus te bendiga, que bendição hermano, hermana, que lindo, que hermoso, se Deus quer. Não confunda isso com conversão. O convertido tem sim palavras assim, pero isto não quer dizer em si conversão, não confunda. Reflexione sobre como estás vivendo. Reflexione se houve arrependimento de tu natureza pecaminosa. Se Deus confirmou este arrependimento, generando fé em tu vida para crer em Cristo como o único Senhor e Salvador de tu vida. E se isto ha passado, sos uma nova criatura. Tiene a presença do Espírito Santo de Deus em tu vida. Vá habitar a eternidade com Deus, porque a salvação é uma obra de Deus dada eternamente. Eternamente. Já me converti, me arrependi, puse minha fé em Cristo. Não te bautizaste? Bautizar, há que bautizar-se. Isto não é como dizer eu como ou não como. Temos que fazer, porque Cristo dijo para hacer. É um mandamento. Este é um passo que o crente tem que dar. Tem que dar. Dá tantos passos aí rompendo a cabeça, se equivoca 1.000.000 de vezes no mundo e na vida, e depois chega na igreja e diz, não quero bautizar porque tenho vergonha, não quero porque não sei quê, porque não sei quanta. Vergonha deveria ter de quantas vezes te equivocaste no mundo, te rompiste a cabeça por achar, te caminaram por em cima, e te chegaste agora na igreja e no mandamento de Cristo e disse, tenho vergonha. É um passo que temos que dar também. Passo que temos que dar. E evidências. Nossa vida tem que ir dando frutos que evidencia a conversão, hermanos. Se é verdade que não há cambio de todo o que somos de dia para o outro, pero sí, também é verdade que vamos cambiando. Deus nos vai movendo de lo pior a lo mejor. Por isso o provérbio diz que a vereda, o caminho del justo, é como a aurora que vai brilhando, brilhando, hasta ser dia perfeito. Provérbio 4, 17. É assim. Então, que Deus nos dê sua graça para entender todo isso. Para não generar um patrão onde não há, pero para aceitar o que é normativa de Deus para nossas vidas. E viver nisso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Se estás acá e não te sentís como convertido ao Senhor, ora ao Senhor. Eu não produzo conversão em nadie. Acá ninguno producimos. Isto não é fábrica. Não é fábrica.
Não somos Henry Ford produzindo em grande escala, e nem a pouca escala. Isto é igreja, e a igreja quem obra é Deus. E sempre que obramos nós, costumamos meter a pata. Generamos convertidos que não são. Pero ora a Deus. E se os cambios não estão aparecendo, devemos orar ao Senhor, Senhor, mejora-me, mi carácter nisso, pero não te acomodes nisso. Amém? Vamos orar. Senhor, te alabamos nesta manhã por tu palavra, por tu verdade. Te alabamos por tu carácter, por quem eres. Te alabamos, ó Deus, porque tu eres santo, eterno, poderoso, digno de toda honra, glória, honor e adoração. Te alabamos, ó Padre, porque estando muertos em nossos delitos, em nossos pecados, em la oscuridade de nossos caminhos, tu nos sacaste de allí, nos diste vida nueva, en la luz. Deus amado, manifiesta em nós cada dia mais os frutos desta conversão. Ensina-nos e ajuda-nos, ó Deus, a buscar em Ti estes frutos verdadeiros de conversão. Dá-nos, ó Deus, esta graça, esta força, este mover em nós, ó Padre. Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Padre, cada um que está acá presente hoje, que Tu palavra haya hablado a cada coração. Los convertidos e não convertidos, los convencidos, ó Deus, lo que esté acá nesta manhã, Senhor, que seja tocado por Ti, que haja claridade em lo que eu não pude ser claro. Oro, Senhor, e ruego que Tu Espírito Santo haga com claridade na mente de cada um, Senhor. Em la minha, como me aceite durante toda a semana, e em la de cada um aqui, Senhor. Bendiga. Genera arrependimento genuíno e verdadeiro. Genera conversão, cambio de vida, Senhor. É o que te rogamos para cada um acá nesta manhã, Senhor. Genera a segurança de que somos habitados por Tu Espírito Santo, Senhor. De que não necessitamos nenhuma experiência extraordinária mais allá desta experiência de la salvação que Tu nos has regalado, Senhor. En el nombre de Cristo, Padre. Bendíganos com Tus bendições durante toda a semana. Que Tu misericórdia para cada dia não nos falte, Senhor. Que Tu graça em cada momento nos esté fortalecendo. Bendiga a todos en esta comunidad, los que no están hoy porque están enfermos, viajando o por lo que fuere. Que Tu gracia los alcance a todos. Que Tu exhortación llegue a todos. Que Tu consolación llegue a todos en el nombre de Cristo. Que los niños que acá están, Señor, que los adolescentes y jóvenes y adultos y mayores y menores también sean alcanzados por Tu gracia y Tu misericordia. Señor, y nuestro compromiso contigo crezca cada día para la gloria y el honor de Tu nombre santo. Amén.